Hola, buenas noches. Es un placer para nosotros desde el instituto poder trabajar con los estudiantes. Obviamente es el objeto principal de nuestro ejercicio profesional, ¿no es cierto? Trabajar con ustedes. Así que esperemos que la jornada de hoy, que será seguramente breve, sea muy productiva para que podamos estudiar más y podamos estudiar mejor, que es lo más importante, ¿no? Próximo a los exámenes finales, ¿no? Vamos También eso a... era importante aclararlo, que frente a Sí. la charla justamente donde surge es que, bueno, se vienen los exámenes finales, entonces, bueno, la charla el profesor lo pensó enfocado eh, en estos próximos finales. Que bueno, comparto la pantalla en silencio. Bien, mire, nosotros vamos a comenzar charlando sobre algunos aspectos que generalmente nosotros damos por sentado. Y una de las cuestiones que generalmente damos por sentado es que nosotros solemos pensar que el estudiante sabe leer, ¿no es cierto? Entonces pensamos, decimos, bueno, el estudiante de nivel superior tiene que leer. Y en este concepto de pandemia, donde estamos trabajando mayormente de manera virtual o manera aislada, y de manera asincrónica, es decir, totalmente desfasado de los tiempos, los docentes solemos enviar un montón de materiales escritos, porque estamos acostumbrados a una cultura de la escritura. Y entonces damos por sentado que los estudiantes saben estudiar. La sorpresa, lamentable, es que la mayoría no sabe estudiar, es decir, no sabe leer. Entonces damos por sentado que el alumno sabe leer y debe leer, pero no nos damos cuenta de que tenemos que dar todo un proceso de trabajo en la escritura y en el abordaje de la cultura escrita, del acceso al conocimiento dentro de la formación, sea técnica o sea de formación docente. Cualquier nivel de formación superior requiere de gran capacidad de lectura. ¿Por qué? Porque la capacidad de lectura va a generar no solamente el aprovechamiento de mayor tiempo, es decir, trabajar menor cantidad de tiempo, sino también ser mucho más productiva. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en estas placas es trabajar con ustedes sobre estos aspectos, es decir, ¿por qué es tan importante aprender a leer? Si bien nosotros trabajamos con estas características, la idea es que ustedes puedan ir aprovechando al máximo algunos tipos de interiorización sobre lo que es las fases de lectura. Cuando hablamos de fases de lectura, nosotros nos vamos a detener en un proceso que implica leer el material, pero leer el material de una manera distinta a la que estamos acostumbrados. Nosotros pensamos que leer es relacionar distintos fonemas, formar palabras, formar oraciones y tratar de memorizar esa información. Lo que vamos a hacer ahora en esta noche es comenzar un trayecto distinto, que es tratar de aprender a que la lectura como un proceso tiene fases. Nosotros vamos a trabajar en tres fases o en tres momentos de la lectura. Esto, que sería una mala noticia para todos ustedes, implica que tenemos que aprender a leer por lo menos desde el principio varias veces un material. Cuando tengamos la técnica adecuada, cuando tengamos el entrenamiento adecuado, vamos a darnos cuenta que nosotros podemos hacer todas las fases en una sola. Lo que vamos a hacer esta noche es entonces tratar de entender que para poder leer tenemos que asumir que el material tiene fases. Nosotros vamos a trabajar en fases, vamos a leer por momentos y vamos a leer un primer momento de la lectura, que nosotros denominamos la fase 1 o la fase de la prelectura. Es decir, en la lectura tenemos tres fases. La primera es la prelectura o la fase 1. Esto es importante entender porque la mayoría de nosotros, cuando no sabemos leer correctamente, utilizamos todas las fases en el mismo texto y en el mismo momento. Entonces intentamos leer, subrayar, memorizar, sacar ideas, todo a partir de la misma o de la primera lectura. Y este es un error enorme que nos lleva a que perdamos mucho tiempo, a que no entendamos el material, que no podamos memorizar y lo peor del caso, que no nos sirva como aprehensión del conocimiento. Lo que vamos a hacer es entonces mirar características que tiene la prelectura o la primera fase de la lectura. Esta es una lectura muy importante. Es una lectura breve,
es una lectura superficial, es una lectura sencilla, es una lectura que no se detiene en detalles, es una lectura que está solamente organizada y preparada para que nosotros tengamos en cuenta de qué se trata el material. Por ejemplo, yo puedo tomar un texto y aprender a través de la prelectura si se trata de un texto narrativo, de un texto expositivo, de un texto argumentativo o de otro tipo de texto. Es decir, yo voy a ver si a través, gracias a la prelectura, si este texto me está relatando algo, si me está contando algo, si está argumentando sobre algo, o si se trata de una enumeración de algún tipo de característica, de algún objeto, de algún proceso, de algún fenómeno. Simplemente esta prelectura me permite a mí identificar qué tipo de lectura voy a realizar, que es lo que vamos a hablar más adelante. Es el primer contacto que tengo con el material. Yo tomo, supongamos, la fotocopia, o supongamos el PDF. Bajo el PDF a mi celu, a mi equipo, y lo primero que hago es hacer una prelectura. Leo todo el material. No me detengo a ver detalles, pero miro, me organizo a ver si tiene cuántas páginas tiene, si tiene índice, si tiene un prólogo en el caso que se trate de un libro, de qué se trata la introducción, que el autor qué está queriendo decir con lo que va a trabajar en el transcurso del PDF o del texto, si tiene imágenes, si tiene ejemplos, si tiene muchos datos, si tiene muchas fechas. Es decir, voy a tratar de sacar la mayor cantidad de datos para darme cuenta de que estoy frente a qué tipo de texto me encuentro. Es decir, la prelectura no me lleva a mí a subrayar, no me lleva a mí a sacar ideas, no me lleva a mí a contradecir o a juzgar lo que dice el autor. La prelectura lo que hace entonces es ayudarme a entender frente a qué tipo de texto me encuentro. Para eso, vamos, una vez que hicimos la primera fase o la primera lectura, vamos a ir a la segunda, que es la segunda diapositiva. Este es el verdadero momento de la lectura del material. Este es el momento en que nosotros realmente tomamos contacto con el trabajo intelectual de la lectura. Ya supimos que trataba un texto anteriormente, gracias a la prelectura, que se trataba un texto argumentativo, o supimos que se trata de un texto narrativo o expositivo, o se trata de una poesía, o se trata de por ejemplo, de una serie de indicaciones de cómo arreglar o reparar un objeto tecnológico. Ya hemos visto de qué estamos hablando. Ahora, la verdadera lectura se realiza en la fase 2, o lo que nosotros llamamos lectura analítica o lectura crítica. Es aquí donde nosotros centramos toda la atención a través del trabajo de lectura. Es aquí donde aparece la necesaria actitud por parte del lector. ¿Qué significa actitud? Significa cómo me posiciono frente al texto. Es decir, qué actitudes, con qué motivación, con qué energía, con qué ganas yo me enfrento al texto para estudiar. Si el texto es argumentativo, o es explicativo, o es narrativo, de cualquier índole, y yo me voy solamente porque tengo la obligación de leerlo, es obvio que la actitud con la que yo me enfrento al texto no me va a ayudar mucho como estudiante. Entonces es muy importante tener en cuenta que yo tengo que tener una actitud de motivación, de interés, de deseo de aprendizaje para poder acercarme a un texto, que es muy distinto a memorizar un texto. Aquí, este texto, yo tengo que aprender a distinguir hechos de opiniones, tengo que aprender a ver qué dice un autor, qué dice un personaje, en el caso de una narración. Estoy tratando de identificar las ideas principales dentro de un texto. Entonces es muy importante entender que yo, cuando voy a leer esta fase de lectura, voy a trabajar con el material. Aquí es donde nosotros subrayamos, tomamos nota, donde podemos aprender a buscar palabras difíciles, armar un glosario, donde podemos generar una wiki. Es decir, podemos hacer un montón de actividades que nos permitan a nosotros trabajar con el material. Esta es la parte donde yo voy a trabajar en lo peor, en lo más difícil que le toca a un estudiante, que es discriminar lo importante de lo secundario. Aquello que elementalmente debo aprender de aquello que sostiene al texto. Cuando uno no sabe leer, memoriza todo el texto. Y por supuesto,
Como la memoria es muy infiel, en el momento más necesario y más justo, la memoria nos traiciona. Porque aprendí una serie de textos, aprendí todo un texto, aprendí 2 párrafos, 3 párrafos, y resulta ser que la verdadera información importante no la pude digerir, no la pude trabajar y no la pude aprender. Aquí lo que hacemos nosotros es entonces trabajar las informaciones más importantes separándolas de las secundarias. Y también, obviamente, como decía anteriormente, esa es la parte en la que podemos apoyarnos en algunos tipos de recursos, que es lo que vamos a ver en la segunda jornada. Esta es la segunda parte de la lectura, es la parte más importante del texto, del trabajo con el texto. Esta es la parte en la que nosotros nos dedicamos a analizar el texto. Es decir, es el segundo momento. Tuvimos un primer momento, una primera lectura, que fue la prelectura, y ahora tenemos un segundo momento, que es la lectura crítica o analítica. Aquí ya podemos ver cómo muchísimos estudiantes cometen el error de tratar de ganar tiempo haciendo todas las fases en un solo momento. La falta de práctica, la falta de técnica, la falta de conocimiento nos lleva a cometer errores de leer todo un texto y no entenderlo absolutamente nada porque no lo trabajamos así. No se preocupen porque al principio nos puede costar un poco, pero no obstante ello, si le metemos a la práctica, si le damos mucho énfasis al entrenamiento, enseguida nosotros mejoramos esta situación y podemos leer rapidísimo y con muy buenos resultados. La tercera fase se llama la fase de postlectura. En esta fase, que es un tercer momento de trabajo con material, es donde yo voy a utilizar distintas técnicas para organizar aquello que estudié. Es decir, aquí aparecen distintas técnicas que yo voy a utilizar para acopiar la información que trabajé en el texto. Puedo utilizar algunos mapas conceptuales, si estoy adiestrado en el uso y el trabajo de los mapas, en redes conceptuales, puedo trabajar utilizando gráficos, cuadros, resúmenes, síntesis, puedo trabajar árboles de ideas, es decir, puedo utilizar la técnica que queramos y que podamos hacerlo en función de los conocimientos que tengamos de trabajo de lectura. Pero este es un trabajo que se realiza después del análisis de la lectura, no se realiza antes. Imagínense ustedes trabajando en un aula cuando el profesor, la profesora les dice, bueno, trabajen, lean en grupo y señalen los aspectos más importantes. Lo primero que hacemos es leer el párrafo e ir subrayando lo que consideramos más importante. Sin embargo, esto es un trabajo que no aprovecha ni el docente, porque está mal indicado, ni el alumno, porque está mal llevado a cabo. Es decir, el trabajo de lectura no se puede hacer. Y esto entre paréntesis, para que les sirva a ustedes. Cuando ustedes trabajan lectura grupal en un aula, solamente, si no tienen entrenamiento, pueden llegar a hacer la prelectura. No pueden alcanzar otras fases. ¿Por qué? Porque el tiempo de la clase, el tiempo de la hora cátedra, el tiempo del módulo, es muy corto para que ustedes puedan realizar todo el trabajo que requiere un buen proceso analítico de lectura. La fase 3, entonces, es la parte tercera del trabajo con el material, en la cual nosotros utilizamos distintas técnicas para apoyar y fijar aquellos conocimientos y aquella información que consideramos importante y hayamos extraído del texto. Esta es la parte más importante del trabajo del resumen. Déjennos decirles algo importantísimo. El resumen, la síntesis, las anotaciones marginales, todo esto que nosotros hagamos solamente nos sirve a nosotros. Es decir, si yo realicé la prelectura, la lectura crítica y la postlectura, lo que me quede, lo que yo sintetice, lo que yo resuma, me sirve a mí, no le sirve a un compañero de estudio. ¿Por qué? Porque el que hizo el trabajo, el que sabe, el que anotó, el que realizó el trabajo intelectual soy yo. El otro va a llevar, si yo le presto de solidaridad, le presto a mi compañero el trabajo, el resumen o el apunte, no le sirve, porque él no realizó el trabajo intelectual. No es de malos, no es de egocéntricos ni de mezquinos, sino que no sirve, porque el trabajo de apoyatura de la lectura debe ser individual en función de aquellas cuestiones que yo haya aprendido del texto. Por lo tanto, yo puedo prestar el material, lo que no puedo prestar son resúmenes, porque los resúmenes son aquellas apoyaturas, aquellas técnicas de apoyo al estudio que yo realicé en función de lo estudiado. Por lo tanto, solamente le sirve al que realizó la lectura. Hasta aquí la primera parte
trabajamos 3 fases de lectura. La prelectura, que es una lectura superficial y rápida para saber con qué nos encontramos. La segunda fase, que es la lectura crítica, que nos sirve para trabajar verdaderamente sobre el texto, separando opiniones, separando hechos, anotando fechas, anotando información relevante de la no relevante, etc. Y una tercera, que es la que yo puedo utilizar para apoyarme en los trabajos de lectura, utilizando a través ya sea una síntesis, un resumen, un mapa, una red, o aquello que yo considere más práctico para poder guiarme en el repaso de la información importante. La próxima. Ahora sí, una vez que nosotros vimos lo que denominamos las fases de lectura, vamos a detenernos en lo que nosotros vamos a considerar trascendental, que es lo que llamamos unidades de lectura. Y acá quiero que tengamos en cuenta algo, que por favor presten mucha atención en lo que les vamos a decir. Nosotros, por experiencia y por falta de conocimiento, leemos todos los textos de la misma manera y tratamos de juntar información de la misma manera. Entonces, leemos una receta, leemos un texto argumentativo pedagógico, leemos un informe meteorológico, leemos una narración histórica, leemos una cuestión literaria, todo de la misma manera. Y sin embargo, cada género, cada tipo de lectura requiere una técnica de lectura distinta. Es decir, cada tipo de texto va a requerir un abordaje de lectura distinta. Así que nosotros vamos a partir de hoy, si nos da el tiempo, trabajar 2 o 3 que son las más comunes, y en la próxima jornada trabajaríamos otras. Pero básicamente vamos a entender que es una unidad de lectura. Cada vez que nosotros nos encontremos con un texto, imagínense una fotocopia, imagínense un PDF, imagínense un libro, imagínense un trabajo de investigación a través de Internet o en la Internet, o imagínense un texto. Vamos a señalar qué es una unidad de lectura. A partir de ahora vamos a utilizar este término para guiarnos nosotros en el aprendizaje de la lectura. ¿Qué es una unidad de lectura? Llamamos unidad de lectura a una porción del texto que contiene una información relevante que a nosotros nos interesa. Generalmente utilizamos párrafos. Es decir, yo voy a trabajar. A veces la lectura requiere de varios párrafos para tener una unidad de lectura, pero vamos a hacer algo más sencillo para que podamos aproximarnos al campo de la lectura y vamos a trabajar sobre una unidad de lectura que va a ser un párrafo. Es decir, en un párrafo, que es una porción de texto entre 2 puntos y aparte, nosotros vamos a encontrarnos una información relevante. Si la información que hay en ese párrafo es importante, eso se considera una unidad de lectura. Y sobre esa unidad vamos a trabajar. Es decir, la lectura crítica, la fase 2, vamos a utilizarla sobre este párrafo, que va a ser nuestra unidad de lectura. Y además, estos párrafos nos van a indicar, gracias a la prelectura y a la lectura crítica, nos van a indicar qué tipo de lectura debo realizar. Es decir, si el párrafo contiene determinada información, voy a abordarlo de una manera distinta que si fuese u otra. No es lo mismo leer una técnica de lectura utilizando para un texto pedagógico que para un texto narrativo histórico. No es lo mismo leer una secuenciación de un proceso científico que leer la argumentación en favor de una postura ideológica determinada. Es decir, cada tipo de unidad de lectura me va a dar indicación, me va a dar información respecto de qué abordaje o cómo debo abordar la lectura para este tipo de texto. Así que, sin más, vamos a ingresar a tipos de unidades de lectura o tipos de lectura. Este es un tipo de lectura, el por enumeración, se llama lectura por enumeración. Este tipo de lectura es importantísimo y vamos a ver con algún ejemplo cómo nosotros podemos aprovechar este tipo de lectura. La lectura por enumeración en la unidad de lectura, es decir, en el párrafo o en los párrafos sucesivos que forman la unidad de lectura, aparece una lista de propiedades, de características
que van a describir, van a caracterizar, van a hablar respecto de un hecho, una idea, un fenómeno, un objeto. Es decir, si yo tengo una idea principal en el párrafo, luego habrá características o propiedades enumeradas en función de esta idea principal. Generalmente, para este tipo de texto, se utiliza una frase al principio como organizadora de la idea. Es decir, hay una frase que me está indicando de qué vamos a hablar, hay una frase que me está indicando qué vamos a abordar, y luego hay una serie de características que me hablan de esa idea principal. Entonces, lo que tenemos que hacer con este tipo de unidad de lectura, si yo tuviese un párrafo, es identificar primero cuál es la idea principal. Una vez que identifico cuál es el objeto, cuál es la idea principal, recién me voy a tratar de identificar cuáles son las propiedades o características que están enumeradas en ese texto. En este caso, hay que tratar de evitar información que no es importante y hay que tratar de centrar la lectura en aquellas características de la numeración. Es decir, cuidado, porque cuando tenemos textos muy largos y tenemos muchas propiedades, a veces tratamos de memorizar absolutamente todo el texto y nos olvidamos de lo más importante. Como estamos limitados por cuestiones de tiempo, vamos a hacer rápidamente un ejemplo para que ustedes lo puedan ver. Bueno, en este ejemplo vamos a hablar de una estructura que se llama el ADN. Como ustedes pueden ver, acá hay una unidad de lectura. Tenemos un párrafo que comienza en el ADN y termina en el término célula. A ver, lo que vamos a hacer en este párrafo es identificar primeramente de quién estamos hablando. Y lo que estamos hablando está empezando directamente en el párrafo. Dice, el ADN es, o sea que ya tenemos la idea principal del párrafo. Estamos hablando del ADN. No estoy hablando ni de la célula, ni estoy hablando del organismo, ni estoy hablando de los procesos metabólicos, ni estoy hablando de la mitocondria. Estoy hablando del ADN, específicamente del ADN. Ya sé cuál es la idea principal. En este caso, es llamémosle un objeto principal, es el ADN, que es una estructura. Ahora, fíjense la cantidad de palabras que contiene este texto. Si nos pusiéramos a contar la cantidad de palabras que tiene este texto, vamos a ver que tiene mucho más allá de 30 y pico de palabras. Es decir, es un texto bastante complejo para poder memorizarlo. Yo voy a leer rápidamente el texto para que ustedes puedan tener idea a qué nos estamos refiriendo. El ADN es algo único desde 3 puntos de vista. Ante todo, es una molécula muy grande y tiene algunas regularidades en cuanto a su forma. Otra característica del ADN es su capacidad de hacer copias de sí mismo, casi sin fin y con una gran precisión. Una característica más de su capacidad de transmitir información a otras partes es transmitir información a otras partes de la célula. Miren todo lo que implica este texto. Y si yo tuviese que leer, lo primero que tengo que identificar es entonces que hablamos del ADN. Y lo segundo que tengo que darme cuenta es que está enumerando características, propiedades del ADN. Y que en este caso nosotros ya la hemos subrayado para hacerle más fácil a ustedes. Por ejemplo, ¿qué dice del ADN? Que es una molécula muy grande, que hace copias de sí mismo y que transmite información. Hay 3 características o propiedades del ADN que dice este texto, que yo las puedo invertir. Puedo decir primero la última, que es transmitir información a otra célula, o puedo decir que hace copias primero, y después por último puedo decir que la célula es una molécula grande. En definitiva, no importa el orden en que yo enumere las propiedades, las estoy enumerando. No importa el orden en que yo me las aprenda. Lo importante es que sé que el ADN es una molécula grande que transmite información y hace copia de sí mismo. Todo lo demás, vamos a ver qué pasa en la siguiente diapositiva. Esto es lo que decíamos hace un ratito. Rescatamos del texto anterior que el ADN es una molécula grande, que puede hacer copias y que transmite información. Toda la información que queda, toda la cantidad de palabras que quedan, solamente son informaciones de tipo secundario que subsidian a estos 3 temas principales o los enlazan o los ayudan. Entonces, yo, si aprendo que el ADN es una molécula grande que transmite información y que hace copias de sí mismo, puedo organizar mi propio discurso en un examen. No debo, Virgi, volvamos a la placa anterior, por favor.
Imaginemos que vamos a un examen de ciencias naturales, de biología o de enfermería o de cualquiera de las carreras donde tengamos que trabajar este tipo de información, y yo tenga que aprenderme todo esto de memoria. El ADN es algo único desde el punto de vista, ante todo es una molécula muy grande y tiene algunas irregularidades, y yo trato de memorizar, y el ADN tiene irregularidades, cuántas formas, y cuando llego al examen estoy tan nervioso, estoy tan preocupado, que me olvido el texto. ¿Saben por qué? Porque mi cerebro perdió mucho tiempo tratando de memorizar información que es secundaria. Acá la única información importante es que el ADN es una molécula grande que transmite copia y que tiene la capacidad, que realiza copias de sí mismo y que tiene la capacidad de transmitir información a otras partes de la célula. Miren lo importante que es aprender a enumerar propiedades. Continuamos, por favor. Entonces, yo me voy a encontrar con este tipo de lectura muchísimas veces, porque yo puedo encontrar en un párrafo que estamos hablando de, cuando hablamos de y dice características, supongamos que estamos trabajando con características intelectuales de los niños de 2 años. Entonces digo, las características intelectuales de un niño de 2 años son, tiene este tipo de pensamiento, este tipo de vocabulario, tiene este tipo de conducta, tiene este tipo de comportamiento, tiene este tipo de juego, tiene este tipo de fantasía, tiene este tipo... Estoy enumerando características y las puedo intercambiar y puedo armar yo mismo mi discurso. No tengo que ir a aprender de memoria el texto. Por lo tanto, esta información va a quedar mucho más significativa, va a quedar mucho más fijada y va a ser mucho más aprovechada gracias a que pudimos retener verdadera información importante descartando la información secundaria. Si yo, la próxima jornada, tuviésemos la oportunidad de encontrarme con ustedes nuevamente, seguramente yo les preguntaría qué hablamos del ADN y muchísimos de ustedes se van a acordar de estas 3 características que las hemos trabajado durante esta noche. Hasta aquí vimos la primera parte de un tipo de lectura que se llama la enumeración. Entonces tenemos una idea principal, tenemos un objeto, tenemos un fenómeno y tenemos características enumeradas de ese tipo de objeto o de propiedades de ese objeto, de ese fenómeno. Esto nos tiene que servir para identificar determinadas características, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, decimos, fulana es de tal ciudad, mide tanto, tiene tal característica, estudia tal cosa, hace aquello, lo otro. Estoy enumerando características. Esto es importante saber cuando me encuentro frente a determinados tipos de lectura, si tienen que ver con la enumeración o no. El segundo tipo de lectura que vamos a ver durante este tiempo es una lectura interesante que se llama lectura por secuencia. La lectura de secuencia es interesante porque es fácil de identificarla, es muy fácil de identificarla. ¿Por qué? Porque en este tipo de lectura los elementos que se presentan están ordenados cronológicamente y de manera muy explícita. Es decir, cuando yo voy a enfrentarme a este tipo de texto, me voy a encontrar con que hay pasos que no puedo saltearlos. Es decir, primero sucede una cosa, luego otra, luego en tercer momento sucede esto, o por ejemplo en un proceso científico, o supongamos que yo estudio enfermería y voy a estudiar sobre la asepsia para realizar una intramuscular, o voy a realizar higienes del paciente, o voy a realizar la preparación de un medicamento. Lo que tengo que hacer en este caso es secuenciar qué viene primero y qué viene luego. Entonces, a diferencia de la enumeración, que yo puedo intercambiar el orden, aquí no. Aquí los elementos van a ser presentados y van a aparecer de manera cronológica, es decir, en el tiempo, y están explícitos, es decir, no lo tengo que adivinar, ya están. Están muy utilizados en texto científico o situaciones donde hay que resolver problemas o cuestiones relacionadas con procesos, ¿no es cierto? Y se utilizan frases que nos ayudan a conectar las ideas, ¿no? Primeramente, antes, luego, después, ¿sí? En segundo lugar, tercer término, utiliza muy explícitamente que hay una secuencia cronológica. Miren el ejemplo que nosotros pusimos para ustedes. Hicimos algo muy usual, que es nada más y nada menos que trabajar una receta de cocina. En las recetas de cocina, en todos los algoritmos que tengan que ver con utilización de electrodomésticos,
primero realice tal cosa, segundo utilice tal cosa, tercero realice tal cosa. En todos los casos siempre hay una lectura de tipo de secuencia, es decir, tipo secuenciado, un tipo cronológico de lectura donde yo no me puedo saltear, ¿sí? Imaginemos que esta receta yo intercambiara cada uno de los procesos, seguramente la receta no saldría como está pautada en el libro de recetas. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que este tipo de lectura requiere sí o sí un orden cronológico, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, y secuencias y espacios de tiempo en los que se va realizando la actividad. Es un tipo de lectura muy interesante, distinta a la enumeración, porque acá aparece explícitamente la secuencia, ¿sí? Y el orden cronológico. Sigamos. En esta lectura nosotros vamos a rescatar, por ejemplo, un orden secuenciado de la información. Vamos a encontrar en textos periodísticos, históricos, científicos, donde yo tengo que relatar una serie de hechos, o donde tengo que argumentar una serie de situaciones o de fundamentos o lo que fuere a partir del orden, ¿sí? Es decir, a partir de un ordenamiento cronológico de lo que aparece primero y posteriormente. Es muy interesante esta lectura porque me sirve cuando tengo que estudiar procesos históricos, cuando tengo que estudiar pasos científicos, o por ejemplo pasos de una investigación, o cuando tengo que realizar algún tipo de argumentación, y entonces utilizo palabras como conectores para este tipo de frase, que son primero, segundo, tercero, y me ayuda muchísimo a organizar la idea y a que el aprendizaje no sea memorístico, porque lo que estamos tratando de huir es de un aprendizaje memorístico vacío que no nos sirva, sino que al contrario nos permita trabajar con el material. Entonces, hasta este momento, dos tipos de unidades de lectura. La primera, por enumeración, tenemos un objeto, un fenómeno, una idea y una lista de propiedades que tenemos que aprendérnosla. Una vez que nosotros logramos relacionar el objeto con las propiedades, podemos prescindir de todo el texto y evitar la memorización en vano de información secundaria. El segundo tipo de lectura es lo que denominamos lectura por secuencia, que es una lectura por orden cronológico en el tiempo sucesivo y que nosotros nos permite ordenarnos en la descripción, en la argumentación y obviamente en la aprehensión de la información para que podamos aprenderlas de mejor manera y de manera más significativa. Vamos a un tercer tipo de lectura, que es lo que únicamente vamos a ver esta noche, que son tres tipos. Y hoy vamos a hablar en este momento de la ampliación de un concepto. Este, queridos estudiantes, es uno de los instrumentos de lectura más utilizados en la formación profesional, sean de aquellas técnicas, sean de aquellas de formación docente, en los que tengamos que profundizar acerca de algún tipo de concepto. Y se llama ampliación de un concepto. Esto es muy utilizado y muy mal utilizado. Y les vamos a explicar por qué está mal utilizado. Primero vamos a interpretar que en este tipo de unidad de lectura, recordemos, tenemos una unidad de lectura, que es un párrafo. Entonces, en ese párrafo, lo que vamos a encontrar es primero la idea principal del texto. En este caso, la idea es explícita, es decir, es claro como el agua. Es decir, está escrita la idea principal. Sabemos que la idea principal es esta. Y a veces la idea principal son dos palabras, una frase, una oración. Todo lo demás que viene después del texto está reafirmando la veracidad o la contundencia o la importancia del texto o del concepto que nosotros queremos aprender. Ya vamos a ver con un ejemplo para que se entienda. Las argumentaciones secundarias van a explicar, van a ejemplificar, van a ayudar a entender el concepto, pero bajo ningún punto de vista van a ser información más importante que el concepto. A ver, yo tengo un concepto y luego pongo ejemplos, y luego pongo aclaraciones, y luego pongo referencias, pero todo para reafirmar esta idea del concepto. Esto es lo importante que tenemos que aprender.
y se utiliza muchísimo en textos argumentativos, en textos pedagógicos, en materias de formación general, donde tenemos que tener visiones críticas, donde tenemos que aprender a fundamentar, a argumentar. Es decir, se utiliza muchísimo en la formación académica. Por lo tanto, este texto es uno de los que más vamos a utilizar junto con enumeración, por ejemplo. ¿Sí? El primer grupo que vimos de la primera unidad de lectura, que era la enumeración, y estos son uno de los más comunes que vamos a encontrar durante la formación, y es la ampliación de un concepto. Tengo un concepto explícito, claro, contundente, y todo lo que viene después, lo que está haciendo es aclarar, reafirmar, sustentar o validar la importancia de este concepto. Vamos a un ejemplo. Vamos a leer este texto para que ustedes puedan entender. El agua es una de las riquezas más importantes del hombre. Por el hombre, se dio cuenta de sus posibilidades para el transporte y construyó naves. También aprendió a controlarla, dirigirla y aprovecharla mediante el sistemas de riego. Finalmente, comprendió que podía utilizarla como fuente de energía. Este texto es muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Porque es un ejemplo clarísimo de lo que es una ampliación de un concepto. Tengo un concepto que está explícito, tengo un concepto que está clarísimo, está detallado, y todo lo que me dice el texto simplemente es para reafirmar o reforzar la idea de lo que dice el concepto. Vamos a la aclaración. ¿Qué nos queda? Ese es el concepto. El agua es una de las riquezas más importantes del hombre. El texto que sigue solo amplía la idea, la ejemplifica en este caso, que el hombre construyó naves, que el hombre la utilizó para canales de riego, que el hombre utilizó para la transformación de la energía. Todo lo que pueda decir el hombre a partir de ese texto es simplemente para reafirmar la idea de que el agua es uno de los elementos más importantes, una de las riquezas más importantes que tiene el ser humano. Hagamos lo siguiente. Yo no quiero decir que el hombre creó canales de riego, que el hombre utilizó para energía. Puedo decir que el agua es importantísima porque sirve para mantener la vida, para tener el equilibrio ácido-base de nuestro organismo, para tener la temperatura ideal, nos sirve para la higiene, nos sirve para cocinar, el agua sirve para tantas cosas. Yo puedo cambiar los ejemplos, pero la idea seguirá siendo exactamente la misma. Por lo tanto, aprender a leer a través de la utilización, de la ampliación del concepto, me permite generar mi propio discurso en un examen, en un trabajo, en una investigación, en una monografía. Yo no necesito estar pendiente de la memorización del texto, porque imagínense que yo tenga que volver a pensar que el agua es la riqueza más grande del hombre, o más importante del hombre, y que este se dio cuenta que podía... yo ya me olvidé el texto. En este momento ya me olvidé el texto. Y esto lo estoy trabajando. Por lo tanto, imagínense ustedes que lo tengan que leer para ir a rendir. Lo más importante entonces es entender que para este tipo de texto tengo un concepto y luego tengo aclaraciones, ejemplificaciones, profundizaciones solamente para validar este concepto importante, que es que el agua es una de las riquezas más importantes del hombre. Y nos ayuda a fundamentar el porqué de la afirmación, pero no forma parte de la idea. Es decir, yo puedo decir tranquilamente que el agua es una de las riquezas más importantes del hombre, sencillamente a partir de otros ejemplos. Como por ejemplo, sirve para generar, para producir peces, sirve para navegar, sirve para regar las plantas, para bañarnos, para cocinar, para generar alimentos. Miren, para higienizarnos por el COVID, es decir, hay tantas cuestiones que pudiéramos poner como ejemplo y estaríamos hablando siempre, por supuesto, de que el agua es una de las riquezas más importantes. Esto que nosotros les planteamos es simplemente una aproximación a un trabajo muy importante que tienen que tener los estudiantes o todas las personas que estudiamos, que es tener mucha consistencia y mucha responsabilidad a la hora de asumir el trabajo de la lectura. El trabajo de la lectura no es un trabajo menor. El trabajo de la lectura, del aprendizaje a través del texto, es un trabajo intelectual de muchísima complejidad. Nosotros estamos acostumbrados a una muy pobre experiencia de lectura en nuestros años escolares primarios y secundarios, en aquello estrictamente necesario.
Y a eso tenemos que sumar que vivimos en una cultura dominada por la imagen y por los impulsos sensitivos y sensoriales que nos permiten las imágenes, los colores, las redes sociales, y pensar, como muchos dicen que la gente de hoy no lee, me parece una equivocación, porque todo el mundo lee, todo el mundo está leyendo. Estamos leyendo el WhatsApp, yo estoy leyendo una diapositiva, estamos leyendo en el Instagram, estamos leyendo en las redes sociales. Es decir, todo el mundo lee. Ahora, la lectura académica, la lectura del trabajo intelectual es una lectura que trasciende todo ese tipo de lectura y requiere de técnicas específicas que no son difíciles. Lo que requieren es disciplina, lo que requiere es tiempo, lo que requiere es darle a la lectura la importancia que tiene. Es decir, si ustedes, supongamos, queridos estudiantes, trabajan 8 horas en un comercio y estudian otras 3 horas, ustedes tienen 2 trabajos, uno de 3 y otro de 8. Es decir, la lectura, el estudio, la formación académica tiene la misma importancia en la utilización del tiempo que la actividad laboral. Estudiar no es una actividad menor. Estudiar y leer no es una actividad de completar la actividad para mandarla por aula virtual. Estudiar implica utilizar una serie de procesos mentales, cerebrales, cognitivos que son muy complejos, en los que entran en juego la motivación, la concentración, los que entran en juego los intereses del estudiante. Es decir, hay una serie de factores que intervienen en la lectura. A eso tenemos que sumarle la necesidad de una utilización correcta de técnicas de lectura. En este caso, de tantas que hay por ahí, nosotros trabajamos con las que son más fáciles de aprender, que son la fase de prelectura, de lectura crítica y de poslectura, es decir, 3 momentos. Y ahora que les hablo de fases, queríamos decirles lo siguiente también. Una vez que yo tengo la técnica, yo puedo hacer las 3 fases en el mismo momento. Es decir, yo tomo un texto, tomo un párrafo y en la medida que lo leí, ya hice la prelectura, la lectura crítica y la poslectura en el mismo momento. Es decir, si yo tomo el ejemplo del agua o tomo el ejemplo del ADN, en este momento yo puedo saber tranquilamente que se trata de una lectura por enumeración y que del ADN dice determinadas características. Y me encantaría en este momento tenerlos a la vista para hacerle una pregunta. ¿Se acuerdan que hablamos del ADN? ¿Se acuerdan que dijimos del ADN? ¿Qué características tienen? Piensen, por favor, ustedes, de sus lugares, ¿qué características vimos que tiene el ADN? Dijimos que tenías 3 características. ¿Cuáles son? Es muy probable que las recuerden. No recordarán todo el texto, pero recordarán que era una molécula grande que hace copias de sí mismo y que transmite información a otras partes de la célula. Aprendimos a enumerar las propiedades del ADN prescindiendo de todo el texto. Aprendimos, por ejemplo, que la lectura de la secuencia es una lectura ordenada por tiempo, primero, segundo y tercero. Y en tercer lugar, lo que hemos aprendido es que, en este caso del ejemplo, el agua es una de las riquezas más importantes del hombre, y todo lo que dice después simplemente sirve para reafirmar, para sostener, para afianzar una idea principal, un fenómeno o un argumento determinado. A eso llamamos nosotros lectura de ampliación de un concepto. Estas son algunas de las características que nosotros encontramos en unidades de tipos de lectura que a ustedes les pueden servir muchísimo cuando van a preparar exámenes. La verdad es que no existen recetas mágicas. Si bien nosotros en el flyer de promoción pusimos que esto era una jornada para aprender a estudiar más y mejor, nunca prometimos que era compre ya porque esto soluciona ya. Esto es un proceso que debemos comenzar lo antes posible para que nos permita mejorar con la técnica y con el entrenamiento la capacidad de lectura, la capacidad de aprendizaje, que nos permita mejorar la capacidad de apropiación de información relevante, importante, y que resista al olvido, que no nos olvidemos después. Esto es lo importante cuando nosotros trabajamos en técnicas de lectura, aprender a encontrar la información importante y relevante. A ver, pasamos una placa más, por favor.
Bueno, acá tenemos una unidad de lectura más, que es la última que vamos a dar nosotros, ya que nos da un poquito de margen el tiempo, y es otro tipo de lectura argumentativa que vamos a encontrar nosotros cuando nos enfrentamos a situaciones de lectura donde haya dos o más objetos que puedan ser comparables. Este tipo de lectura se llama confrontación-contraste. Su nombre lo indica, lo que hacemos es confrontar dos elementos y buscar características, similitudes y diferencias de entre ellos. Necesitamos dos o más. Por ejemplo, en la formación pedagógica, aquellos que estudian profesorados van a tener que estudiar, supongamos, diferencia entre la ley de la educación, de la Ley Nacional de Educación de 2006 versus la Ley Federal de Educación de 1993. Es decir, hay dos marcos legales, hay dos leyes importantísimas que regularon los últimos 20, 30 años la educación en Argentina, y lo que tenemos que hacer es buscar similitudes y diferencias entre un marco legal y otro. Entonces estamos contrastando y estamos confrontando. No voy a utilizar otra lectura u otro tipo de análisis de lectura porque voy a utilizar la confrontación y el contraste. En este caso, indicaré similitudes o diferencias entre dos o más objetos, en este caso las leyes, y voy a analizar teniendo en cuenta determinadas categorías de análisis cada uno de estos elementos, ¿no es cierto? Por ejemplo, supongamos, formación docente. ¿Qué decía la Ley Federal sobre la formación docente? ¿Qué dice la Ley de Educación de la Nación de 2006 sobre la formación docente? La categoría sería formación docente. Es decir, voy a utilizar determinadas categorías a través de las cuales voy a realizar una contrastación o un contraste, una confrontación o un contraste de estos dos objetos. Este tipo de lectura yo lo puedo encontrar todo en un solo texto o puedo encontrar de manera separada. Se suele encontrar mucho esto en ciencias naturales, se ve mucho, en ciencias biológicas se ve mucho, en textos históricos y narrativos se ve mucho, es decir, donde separamos características, que también puede ser enumeración, de un objeto u otro. Miremos, por favor. Bien. Miren, acá vamos a encontrar un tipo de lectura que está en el mismo texto los dos tipos de objetos. En este caso trabajamos sobre metales. Y vamos a hablar de la diferencia entre los metales y los no metales. Aquí la contrastación está dada en el mismo texto. Dice, los metales por lo general son buenos conductores de electricidad o de calor. Seguimos hablando de los metales. La mayoría de ellos son maleables, algunos son dúctiles, finalmente los metales pueden ser brillantes y reflejan la luz. Miren la cantidad de características y de propiedades. Si yo quisiera, acá yo puedo parar y puedo hacer una lectura de numeración. Esto sería una lectura de numeración, tranquilamente, porque estoy hablando de los metales. Conducen la luz y el calor, la electricidad y el calor, son maleables, son dúctiles, son brillantes, reflejan luz. 4 o 5 características propias, que en este texto aparece otro elemento, y entonces yo lo tengo que contrastar o confrontar, que son los no metales. Dice, por el contrario, los no metales no son buenos conductores de calor, no son maleables ni dúctiles y no reflejan la luz. Es decir, acá estoy pasando un objeto frente a otro, y lo que voy a utilizar son determinadas características o categorías como la conducción de electricidad o de energía, el brillo hacia la luz, la maleabilidad, la ductilidad, etc. Son 3 o 4 categorías que estoy utilizando. En este caso, el texto está dado, la confrontación está dada en el mismo texto. Continuemos. A este caso lo llamamos descripciones separadas. Tenemos los metales por un lado, tenemos los no metales por otro lado. Bien, vamos a la próxima, por favor. Bien, acá vamos a encontrar en el mismo texto, pero ya no están separadas las descripciones, sino que están unidas, y esto es lo que puede generar algún tipo de inconveniente a los alumnos cuando son muy novatos, muy neófitos, es decir, que recién están comenzando, porque encuentran con un montón de características y no saben al final de qué están hablando. Lo que tenemos que hacer en este caso es tratar de separar las confrontaciones, las características de cada uno, para que podamos aprender. En este caso están todas juntas o están contrapuestas. Miren, nosotros hemos subrayado
para que ustedes puedan entender. Los metales, a diferencia de los no metales, metales y no metales, suelen ser buenos conductores de calor o electricidad. La mayor parte de los metales es maleable, cosa que no sucede con los no metales. Los metales, al contrario de los no metales, suelen ser dúctiles y reflejan la luz. En el mismo texto tenemos características y tenemos propiedades de los no metales y de los metales. Nada más que aquí están contrapuestas. Lo que puedo hacer yo cuando empiezo a estudiar es tomar un cuadernito y anotar. A ver, ¿qué dice de los de metales? Que son buenos conductores, que son maleables, que reflejan la luz, que son dúctiles, y entonces separo la contrastación de un objeto de otro para poder aprender. Eso se utiliza mucho en lo que tenga que ver con, por ejemplo, anatomía, fisiología, procesos científicos, ciencias naturales, algunos textos de tipo académico como históricos o pedagógicos, en lo que yo tengo que seleccionar, o por ejemplo, si tengo que estudiar sobre corrientes contemporáneas pedagógicas, la corriente liberadora de Freire, que se diferencia de la corriente de la escuela nueva, para los que están estudiando pedagogía, o puedo trabajar características del currículo en la década del 70 en Argentina versus las características del currículo en la actualidad, cómo se concibe, cuáles son las categorías en las que voy a utilizar, o puedo utilizar distintos tipos de algoritmos dentro de la carrera de enfermería o dentro de las carreras de software. Es decir, son utilidades que le voy a dar a la lectura en función de la necesidad que yo tenga. Entonces podré tener una lectura por numeración, podré tener una lectura por secuencia, podré tener una lectura por ampliación de un concepto, podré tener una lectura por confrontación y contraste de fenómenos o de objetos o de ideas. Es decir, son distintos tipos de lecturas a los que yo voy a acceder, pero esto no me lo voy a decidir yo, sino me lo va a dar el texto. Es el texto que me va a decir qué tipo de lectura voy a utilizar. Por ejemplo, si tengo el texto del ADN, yo no voy a utilizar el texto de confrontación-contraste porque no hay otro objeto, solamente habla del ADN. Y si voy a hablar de el agua como riqueza importante de la vida del ser humano, no voy a hacer una confrontación-contraste porque no estoy hablando del agua versus la arena, o el agua versus la roca, o agua versus aire. Lo que estoy diciendo es solamente que el agua es una de las riquezas más importantes, y voy a poner una serie de ejemplos para fundamentar mis dichos, o para fundamentar mi tesis. Ahora, es el texto el que me va a indicar a mí qué tipo de lectura debo establecer. Es el párrafo, es la unidad de lectura que me va a decir a mí de qué estamos hablando. Pero en todas estas unidades de lectura que hemos visto en esta noche, que fueron 4, en un tiempo récord, porque generalmente utilizamos mucho más tiempo para trabajar cada una de ellas, porque damos muchas actividades prácticas, lo que vamos a hacer es pedirles que ustedes agarren sus textos, agarren sus párrafos, agarren sus PDF, tomen sus materiales, sus apuntes, sus impresiones, seleccionen un párrafo, identifiquen una idea, y a partir de esa identificación de esa idea, fíjense qué dice el párrafo. Si es una enumeración, si es una secuencia, si es una argumentación, entonces tiene que ampliar el concepto, o si está contrastando contra otra. Yo puedo diferenciar la economía liberal de la economía socialista, del capitalismo versus socialismo, puedo trabajar pedagogía crítica versus pedagogía tradicional, puedo trabajar confrontación de A versus B, puedo trabajar la formación docente en la antigüedad versus la formación docente actual, puedo establecer la enumeración de los problemas que produce la pandemia en el contexto educativo actual. Yo puedo utilizar un montón de técnicas de estudio, pero van a estar en función del texto frente al cual me tenga que sentar a leer. Por lo tanto, es importante utilizar las fases de lectura, es importante utilizar el conocimiento y la descripción de las unidades de lectura. Es importante utilizar cada unidad de lectura que vayamos comprendiendo y conociendo para poder identificar qué tipo de lectura debo realizar en cada texto. Y para finalizar, porque estamos llegando a la hora de transmisión, queremos dejarles en claro algunas cuestiones.
Queridos estudiantes, en la formación académica no existe la inmediatez. En la formación profesional no existen los resultados automáticos. Esto no es 2 más 2 es 4, que lo hago ya, casi sin razonar. Cuando yo utilizo técnicas de lectura, cuando aprendo a leer, me va a llevar un proceso, y un proceso que al principio va a ser costoso, porque tengo que volver a leer, y termina siendo cansador, y me termino dando cuenta de que ya leí esto, pero cada vez que nosotros avancemos, practiquemos, prioricemos la lectura y tratemos de leer párrafo por párrafo, separando ideas y trabajando sobre el material, vamos a lograr varias cosas importantísimas, como por ejemplo, vamos a ahorrar mucho tiempo, vamos a aprender mejor porque el aprendizaje resiste al olvido, y vamos a transformarnos en inteligentes estudiantes que tengamos la posibilidad de apropiarnos de la información más relevante, la más importante, antes que aquella información subsidiaria o secundaria de sostén de la información importante. Estudiar no es una actividad menor, estudiar requiere un gran compromiso y requiere una gran actitud muy proactiva frente a esto que tenemos que hacer, que es leer. Recuerden, sobre todo aquellos que estudiamos y nos formamos en la docencia, que una de las carreras que más cantidad tiene que tener de contacto con la lectura es exactamente la nuestra, porque estamos nosotros cotidianamente trabajando, viviendo en el mundo de la lectura y de la escritura. Por lo tanto, tenemos los docentes que tener en cuenta que leer bien es una necesidad, no es una virtud, es una necesidad, y la buena noticia es que todos podemos, utilizando las técnicas corrientes, las técnicas comunes y las técnicas adecuadas, podemos lograr muy buenos niveles de lectura, muy buenos niveles de aprendizaje y, por supuesto, mayores capacidades de comprensión de aquello que nosotros estamos leyendo. Para el próximo encuentro, que ha de ser el día jueves, si Dios quiere, vamos a trabajar respecto de algún tipo de apoyatura sobre lectura. En este caso seguramente centremos el análisis sobre la síntesis o sobre el subrayado, que es lo que más utilizan los estudiantes. Por acá, Virgi, terminamos nuestra disertación respecto de lo que son unidades de lectura, de lo que son las fases de lectura, deseando que les encante, que les vaya bien y que les sirva sobre todas las cosas. Gracias por atendernos. Muchas gracias, Eduardo. Estaba viendo acá el chat de nuestro grupo de Facebook, no hay consultas, la verdad que hay alumnos que dicen, bueno, que estuvo claro, que muy buena charla, así que evidentemente se entendió todo. Quiero comentarles que esto va a quedar grabado y se va a publicar en el canal, entonces aquellos que quieran practicar lo que le dijo el profesor hace un rato, esto de agarren sus apuntes y seleccionen y vean en qué fase y demás, lo van a poder, vamos a estar compartiendo seguramente en un rato. Los esperamos el jueves, Eduardo, a las 20 horas, por este mismo grupo, para culminar con esta jornada, y agradecemos a todos los que se sumaron, y bueno, gracias, Eduardo, por sumarte a la coordinación, a colaborar, y bueno, en nombre de los estudiantes.